A los 4 años y medio de edad mataron a mi papá fuera de mi casa. Mi mamá queda viuda de 25 años, nos tiene a mí y a una hermana. Llegó el momento que yo me llegaba a ir a la playa con mis primas y amigas y me iba el fin de semana y lo dejaba él solo. Pues empecé a salir más con los amigos, que el fútbol, que el alcohol y todo eso, o sea, yo prácticamente viviendo como soltero. Entonces cuando yo comienzo a relacionarme o a una muchacha de ahí del trabajo, comienza también una relación, por así decirlo, ya más seria o más formal, como de noviazgo. Lo veo salir y lo veo salir con una tercera persona, saliendo de un restaurante. Fue que me habla esta persona y me comenta o me da la noticia de que está embarazada. Le digo, pues sabes qué, yo quiero regresar al hogar o quiero regresar contigo, pero en eso ella me quita la palabra, está embarazada. Le digo, sí, es que está embarazada. Hola familia, ¿cómo están? Un abracito grande. Qué alegría, bienvenidos a una nueva historia que le da gloria a Dios. Hoy tenemos a una pareja que le está dando el sí al Señor con un testimonio de conversión y de restauración matrimonial. Hágame el favor, como nos gustan a nosotros los testimonios de matrimonios. Así es. Y como con este regalo no se puede quedar, no se les olvide compartir, unirse al apostolado y dejarle unos hermosos comentarios a esta pareja valiente que viene a regalarnos esa historia de restauración. Claro, y si tú también tienes en el corazón darle gloria a Dios, compartir ese testimonio, pues nos escribes al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. Y si quieres conocer acerca de nuestro taller virtual del infierno al cielo en el matrimonio, un taller de restauración matrimonial y fortalecimiento matrimonial, toda la información siempre la vas a encontrar en nuestra página web www.regalametuhistoria.com. Luego de esos comerciales, le vamos a dar la bienvenida a esta hermosa pareja. Bienvenidos, Juan Carlos y Claudia, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Mexicano, ¿cierto? De México. Mexicano. De México. El acento los delata. Así es. Hace poco estuvimos por allá, estábamos contándoles que estuvimos pues en México, no allá donde ellos viven, pero qué bonitos recuerdos tenemos nosotros de ese viaje. Por ahí les debemos un videíto de todo lo que nos pasó. Bueno, Juan Carlos y Claudia, miren, nos estaban contando que ellos solo han dado el testimonio una vez en la comunidad de ellos, de que ellos pertenecen, pero les queremos decir, Juan Carlos y Claudia, que se sientan muy tranquilos, muy seguros, están en la familia Regálame tu Historia, personas maravillosas, muy respetuosas, siempre son las que comentan, las que están aquí, llenándose de todos estos regalos que Dios nos da a través de un testimonio. Hoy ustedes son elegidos por Dios para eso, así que vamos a dejar que el Espíritu Santo obre a través de ustedes, nosotros los vamos a estar acompañando para que se sientan bien tranquilos, comiencen por donde ustedes quieran. Gracias. Gracias. Comenzaré yo desde nuestra infancia. Yo tengo 39 años, soy de padres católicos. Mi familia es católica por las dos partes, mi mamá y mi papá. Cuando yo nazco, nací con un problema en el corazón, un soplo en el corazón, entonces estuve un tiempo en la incubadora de bebé. A los 4 años y medio de edad mataron a mi papá fuera de mi casa. Mi mamá queda viuda de 25 años, nos tiene a mí y a una hermana. Somos dos, mi hermana tenía 2 años y medio cuando mataron a mi papá, entonces mi mamá queda sola. Para esto pues ella siempre ha sido una mujer de grande fe y en el tiempo que vivió con mi papá pues se acercó mucho a la iglesia porque mi papá tenía alcoholismo, tenía la enfermedad de alcoholismo y tomaba mucho y tenían muchos problemas, discusiones. Entonces ella se acerca a un sacerdote y él es el que comienza a hacer su guía espiritual y comienza a cambiar el matrimonio de mi mamá. Antes de que mataran a mi papá, pues él tuvo una conversión muy bonita, gracias a Dios. Y Claudia, mande. perdóname, Claudia, discúlpame que te pregunte, que te interrumpa. ¿Ustedes estaban, o sea, ustedes estuvieron presentes cuando pasó ese evento?
Estábamos dormidas porque fue en la madrugada. Mi papá se Ujú. había salido a tomar con unas personas de cerca de la colonia y ya se había metido a dormir. Y le hablaron Ah, para que saliera y cuando ah, salió fue que le dispararon por la espalda. Mi Oh, mamá no, bendito Dios. no qué salió luego, fuerte. luego porque él le decía que se quedara ahí, que no saliera, que lo dejara. Entonces mi mamá pues tenía mucha tranquilidad y paz y lo dejó, no salió, ya hasta en las 6 de la mañana más o menos que salió y lo vio ahí tirado. Y ya Ay, fue, bendito Dios. sí, Ok. este, pues pasó el tiempo y nosotros vivimos cerca de mis abuelitos maternos. Mi papá era de otra ciudad, bueno, de un pueblito de Michoacán, pero se llama La Huacana. Entonces nosotros vivíamos cerca de mis abuelitos maternos y ya ahí mis abuelitos vivimos con ellos un tiempo, ya luego hasta que mi mamá tuvo la oportunidad de poder construir una casa. La familia de mi papá siempre, mi abuelita siempre se hicieron cargo de nosotros en ese tiempo, le apoyaban a mi mamá con nuestra manutención. 7 años después de que fallece mi papá, mi mamá se vuelve a casar con Jesús, que es un papá para nosotros, y tiene otras 4 hijas, en total somos 6 mujeres. Yo soy la mayor y la más chica 16, tiene 16 años, entonces gracias a Dios Jesús ha sido una persona muy respetuosa con nosotros, siempre nos cuidó, siempre ha estado con nosotros. Un dato que solo Dios sabe, porque el día que mataron a mi papá fue un 14 de julio del 91 y en ese justo día Jesús cumple años. Ese día el esposo de mi mamá cumple años de vida y mi papá cumple años de fallecido en ese Ve, 14 de mira, julio. Ujú. qué curioso, qué belleza. Sí, en ese tiempo que mi mamá se quedó sin seguro, no me atendieron del problema del corazón. Ya hasta los 11 años, me llevaron con el cardiólogo y ya le dijeron que me tenían que hacer una cirugía, que era 60% de probabilidad de que saliera de la cirugía, pero no garantizaban que bien, y un 40% de que no. Eh, Tomamos la decisión de que no me la hicieron y el doctor me comentó que no iba a poder tener hijos que no me debía de embarazar cuando fuera grande, por mi problema iba a ser muy complicado. Bueno, por mi parte, algo similar también, pues yo vengo de también una familia en ese sentido católica. Nosotros, bueno, con mi hermano mis papás somos cuatro de familia. Por parte de mi mamá, que son con la familia que más relación tenemos, pues mis abuelitos los tengo muy presentes porque ellos me acuerdo que nos han inculcado, bueno, nos inculcaron en su momento la fe. Al igual, pues crecimos en un ambiente católico porque estudié también en colegio, tanto en la primaria, secundaria, colegios católicos. Nuestro noviazgo duró 5 años. En ese tiempo, pues yo comencé a tomar como desde los 16, yo comencé a tomar alcohol. Entonces yo no, pues salía con mis amigas, con mis primas. Tengo unas primas más o menos un poquito más grandes que yo y salíamos mucho. Entonces yo era de cada fin de semana yo salía y tomaba, aún sabiendo mi condición de enfermedad, no me importaba, yo tomaba. En ese tiempo del noviazgo, pues algunas veces, pues yo llegué a quedarme de ver con Juan Carlos y algunas veces llegué borracha. Recuerdo mucho una vez que a él lo vi muy triste porque yo llegué así, en estado alcohólico, en etílico. Llegué borracha a verlo y él estaba muy triste porque, pues yo creo por verme así. Eh, no sabía yo como por qué lo hacía. Yo me justificaba, decía que mi papá desde que yo era niña me daba de tomar cerveza y yo justificaba eso de que pues es que mi papá tomaba y a mí también me gusta, lo traigo en la sangre, era como mi justificación. Lo que yo veo ahora que me doy cuenta y antes no sabía o no tenía claro la importancia de la castidad en el noviazgo.
porque nosotros no tuvimos un noviazgo casto y creo que tiene mucho que ver al momento de cómo llevas el matrimonio. Y mi mamá siempre nos decía, que cuidado y saliéramos embarazadas o cuidado que no fuéramos a tener un noviazgo así, pero la verdad es que uno nunca hace caso hasta que le pasan las cosas, es que entiendes por qué te lo dicen. Pues ya formalizamos bien nuestra relación y decidimos casarnos por la iglesia. Pero esto, pues también, como lo comentamos, casi casi también fue por tradición, por de que pues vamos a hacerlo para ya vivir juntos. O sea, no estábamos en su momento tal vez tan conscientes del matrimonio como sacramento, del hecho de darle ese sí a Dios, de permitirle de que, o entregarle nuestra vida juntos para que Él forme o formara parte de la nuestra, sino más bien fue todo como por lo social, por la fiesta, como de que, bueno, sí, nos vamos a casar y casi casi de estar viendo como que, ay, ¿qué vamos a hacer de fiesta? O qué va a hacer para la comida, o qué va a hacer, o quiénes van a ser los invitados, o sea, ese tema. Entonces, por ese lado, también nos dejamos llevar casi ahora sí por lo social. Y al año de que nos casamos, yo quedo embarazada y fue una situación complicada por mi salud. Me tuvieron que llevar a Guadalajara porque aquí no me podían atender por los aparatos que se necesitan, no tenían lo que se necesitaba. Entonces, para esto, recién que nos casábamos íbamos a misa los domingos y todo. Nuestro curso prematrimonial fue como que ni importancia le dimos, buscamos en la parroquia que menos requisitos se necesitaran para no tener complicaciones con eso. Ya hasta ahora nos damos cuenta del error que comete uno. Pero para ese tiempo dejamos de ir a misa y cuando salgo yo embarazada me vuelvo a acercar otra vez, pero como muy superficial, como cuando dicen del Dios bombero, del Dios que lo necesitas para que te ayude en ese momento. Entonces, me llevaron a Guadalajara, estuve ahí, varios días, me tenían que hacer un legrado, pero era complicado por mi problema de salud, lo de la anestesia. Recuerdo que me tuvieron ahí varios días porque eran fechas de diciembre y casi no había doctores. Gracias a Dios que no me hicieron nada hasta que llegó un ginecólogo, que me atendió y revisó bien mi caso y me dijo que no me iban, me dijo, acompáñame para ir a hablar con tus papás. ¿Con quién vienes? Y le digo, con mis papás. Vamos a hablar con ellos. Y yo pensé que ya había firmado el consentimiento de la cirugía, lo que me iban a hacer. Y yo pensé que me decían para despedirme o algo, pero ya el doctor habló y le dijo que mi cuerpo había sido más inteligente que ellos y que el bebé se estaba haciendo pequeño. Yo tenía 8 semanas de embarazo cuando pasó eso. Me dio una arritmia cardíaca y me tuvieron que internar de emergencia porque me puse muy mal, me dio mucho vértigo. Para esto, recién que supe que estaba embarazada, había ido con un ginecólogo y él me dijo que tenía que abortar, que cómo se me ocurría, me puso una regañada. Yo salí llorando esa vez porque yo no quería abortar. Yo siempre he tenido claro la defensa de la vida. Y, y luego fui con otro ginecólogo y él me dijo, no, pues sí es un problema serio, pero no te preocupes, vamos monitoreando porque yo no me sentía mal. Pero luego me da esa arritmia y es que me tienen que internar y que me mandan al hospital a la otra ciudad. Entonces, al final, el ginecólogo investigó muy bien la situación y dijo que poco a poco se estaba haciendo más pequeño y que solito mi cuerpo lo iba a arrojar. Y así pasó, no hubo necesidad de que me hicieran el legrado, gracias a Dios. Hubo mucha oración por mí, siempre mi mamá ha pedido a mucha gente que oren por mi salud desde que yo era niña. En el colegio siempre me mencionaban por intenciones de salud y entonces sí hubo mucha oración detrás. Gracias a Dios no me tuvieron que hacer nada y solito mi cuerpo arrojó al bebé. No lo pude ver porque no estaba consciente en ese tiempo también bien de lo que implicaba. Recuerdo que pues, fui al baño y arrojé algo y no solo vi una parte, pero no vi todo. Este pasa que con esa experiencia
en lugar de yo acercarme más a Dios o de valorar mi vida, fue como quiero vivir porque puedo morirme en cualquier momento y la vida hay que disfrutarla. Entonces, para mal, yo comencé todavía más a seguir saliendo con mis amigas, con mis primas, este, tomando, tomando, llegué a fumar cuando no debería de haberlo hecho. Mucho tiempo y también llegaba a fumar, hasta comprar cajetilla. Entonces fue para mí como un descontrol. Recuerdo que esa vez mi esposo acababa de entrar a trabajar a un nuevo lugar y no me acompañó al hospital. Y le dije que me acompañe, pues que mi mamá fuera conmigo, mi mamá y Jesús. Entonces mi esposo se quedó aquí y él no me pudo acompañar. Y y ya después fue como el por qué no lo dejé que me acompañara en esa parte. Sí, somos matrimonio y así, pero no, eso ya después fue que lo entendí, como el por qué no haberlo dejado que estuviera conmigo. Y también no supe cómo vivió él esa pérdida, o sea, no, nunca lo platicamos ni nos comunicamos para ver cómo había sido también para él, no solo para mí. Yo lo tomé de esa parte, de que empecé a un desorden con mi vida de fiesta y de salidas y así. Sí, ya en ese sentido, pues fue que empezamos así como, ahora sí como se puede decir, a disfrutar, entre comillas, de la vida, que empezamos malamente con los excesos, sobre todo, como comenta Claudia, en la parte del alcohol. Pues yo por mi parte también, pues ya empezaba también a salir más con amigos, empezaba a conocer nuevas amistades, sobre todo por, como lo comento, que me gusta jugar fútbol. Entonces ahí empecé a relacionarme con más personas. Entonces en ese sentido fue que ahora sí como que empezamos ahora sí a vivir, vamos a vivir y pues vamos a disfrutar y pues no pasa nada porque la vida es muy corta. Pero también malamente ahí eh, lo tomamos como de que pues tú sales con tus amigas, tú sales con tus primas y pues yo salgo con mis amigos y cada quien por su lado. Y casi el único día o únicos días que nos veíamos era el fin de semana, sábado y domingo. Casi o prácticamente entre semana no nos veíamos, no nos veíamos tanto, a pesar de que pues obviamente Vivíamos vivíamos juntos. juntos. Era casi nada más como para comer y dormir y cada quien para su trabajo y ya. Y ya se venía el sábado y el domingo y pues sí, pues a salir con los amigos, a que ir a los bares, a que ir a tomar y pues así nos la pasábamos. Y así duramos pues buen tiempo. Recuerdo que una vez llegó mi mamá aquí a la casa muy desesperada a hablar con nosotros, que qué nos pasaba, porque casi no nos veía. Llegó el momento que yo me llegaba a ir a la playa con mis primas y amigas y me iba el fin de semana y lo dejaba él solo. Y algunas veces mi mamá se entera, bueno, siempre se enteró, pero yo nunca le decía a ella, yo nada más me iba. Ya luego mi mamá se enteraba y me regañaba. Entonces esa ocasión llegó a nuestra casa a hablar con nosotros que qué nos pasaba, que por qué estábamos así, que no nos dábamos cuenta que estábamos yéndonos a un abismo, que yo con tanto que tomaba y con la vida que llevaba y con mi estado de salud, que por qué no hacíamos algo, que si no nos dábamos cuenta. Y recuerdo que esa vez yo me enojé muchísimo porque pues yo decía que qué le importaba que era nuestra vida. Aparentemente nosotros nos sentíamos muy bien así. Incluso teníamos amistades o así que nos decían que, ay, que qué bonito, que qué buen matrimonio, que se dejan salir, que se dan sus tiempos y que no hay problema, que los dos pueden, pues divertirse y así. Entonces no nos dábamos cuenta hacia dónde nos encaminábamos. Y esa vez mi mamá, pues dijo, yo se los tenía que decir, salió pues llorando, porque nosotros, yo ni caso le hice y mi esposo le dijo que pues no, que no había problema, que así nosotros nos habíamos arreglado y que así estábamos bien. Entonces esa vez pues así quedó como una advertencia a mi mamá, no advertencia, sino pues pongan atención en qué están haciendo, ¿no? Y así pasó. Bueno, para esto, yo tenía un trabajo en el que estaba casi todo el día afuera y
bueno, porque quería en realidad, porque podía llegar a mi casa, pero con quien trabajaba, pues yo me quedaba, era una prima, entonces es mi prima y amiga desde la infancia, entonces siempre pasamos muchos momentos juntas y compartimos muchos momentos y yo siempre por acompañarla, por estar con ella, entonces yo ya no llegaba a la casa, pasó eso, o sea, sí llegaba, pero ya en la noche. O muchas veces me quedaba a dormir en casa de ella para no regresarme tomada manejando, porque muchas veces, incluso 2 veces choqué tomada, iba tomada y manejando. Gracias a Dios no me pasó nada a una amiga y a mí, pero o sea, ya había antecedentes así. Este, yo tenía ese trabajo y casi no venía, entonces, pues fue de un día así de repente que empezamos a platicar y fue así como que bueno, tú platica esa parte, ¿verdad? De de que dijiste que no eras feliz. Bueno, ajá, como comentábamos, pues que ya era muy poco tal vez lo que nos veíamos aquí en la casa e incluso como para comer también ya casi no nos Ujú, veíamos. Entonces, eh, por aquí, bueno, aquí tuvimos una, no discusión, sino ahí platicando que, no sé, unas fotos o algo así ahí en las redes, en el Facebook, ujú. que ella la subió y, oye, no me comentaste o por qué no le pusiste nada o algo, no sé. Y de ahí no sé por qué se me vino a mí de pronto esa idea o empecé a decir, no, pues es que, pues no sé, no, ya no me muevo, ya no siento nada o ya no. Entonces me pregunta, oye, ¿qué te pasa? O algo así, ¿no? ¿Qué tienes? Y ya, pues no tengo nada, a lo mejor creo que ya no soy feliz aquí, creo que ya, pues me quiero ir de la casa o tal vez hasta buscar algo con alguien más porque aquí ya no me siento a gusto y pues ya me quiero ir. Entonces en eso ella, pues así también de la nada me dice, pues si eso es lo que quieres, pues adelante, pues vete, yo no te voy aquí a tener a fuerzas y pues adelante, ahí está la puerta abierta y así. Entonces, pues al día siguiente, bueno, para todo esto ocurre en Agosto. agosto del 2019. Entonces ya al día siguiente, pues sí, así de la nada yo también ya pues muy con mucha valentía tomo mis partes de mis algunas cosas, ropa y todo esto y pues me voy y me voy para la casa de mis papás. Pues llego con ellos y les comento pues que no habíamos tenido así como una discusión con Claudia, pero pues que yo ya a lo mejor ya no me sentía a gusto, que yo quería a lo mejor buscar a alguien más o así cosas. Y pues ellos en ese sentido pues me apoyan a mí o me respaldan en lugar de tal vez que me dijeran, oye, o que me cuestionaran, oye, ¿por qué? O tal vez tratar también ellos de apoyarme o pues vamos a hablar o por qué no tratan de arreglar, no, sino todo lo contrario, pues como que me alientan también en esa parte a que, bueno, pues aquí está tu casa, si quieres regresar, pues adelante, aquí te recibimos y no pasa nada. Y pues así sucede esa vez que yo me voy pues aquí del hogar. Y yo al principio pues sí le mandaba mensajes o de que no vas a regresar o como que si es en serio que está pasando esto. Y recuerdo que por un pretexto tonto que platicamos y así, regresa a la casa después de 15 días que se había ido Por con sus ropa. papás y Según, regresas por ropa. según yo venía por ropa, Ujú. que según me había faltado. Entonces vengo, nos quedamos, o bueno, comentamos y quedamos y llego aquí a la casa y no, pues vengo por ropa para llevarme más. Pero ahí así de comentando también de que, oye, pero ¿por qué te vas? ¿O por qué? ¿O esto? ¿O hay que arreglar las cosas? O no sé, lo solucionamos. Y de pronto pues digo, pues bueno, pues sí, o tal vez sí, pues vamos a arreglar las cosas. Y ahí tomo la decisión de regresar. Entonces regreso, igual me traigo las cosas de casa de mis papás y regreso y pues a la noche o al día siguiente aparentemente como si nada, ¿no? Pero ahí comentamos así también como que, bueno, pues vamos a buscar tal vez ayuda, tal vez con un psicólogo o algo, ¿no? Para ver o tratar de arreglar.
Entonces, pues pasan los días, pero pues en sí no cambió nada, seguíamos como que prácticamente igual, casi los dos con nuestras actividades, con nuestras cosas, y pasan 15 días y ahora sí, o bueno, otra vez nuevamente yo pues me empiezo a sentir como que ya incómodo aquí en la casa, ya veo todo diferente y pues le comento otra vez, ¿sabes qué? Pues no veo cambio, no veo para dónde o no veo mejoría y pues me voy, ahora sí definitivamente y pues ya me voy, me llevo ahora sí todas mis cosas Ujú. para ya no regresar y ya, pues me voy y ya. Y ahí fue, cuando él se vuelve a ir, ahí fue donde ahora sí como que yo toqué fondo, porque al principio era como la vez que regresó era como, ay, pues vamos a cambiar cosas, ¿no? A tener otra vez detalles o prepararle el almuerzo o comer juntos o así. En mi trabajo me dieron permiso de salir antes para comer con él y todo. Como era con una prima con la que trabajaba, pues ella le platiqué y todo, me dijo, no, pues primero están ustedes, su matrimonio y así. Entonces me daba permiso de salir. Pero cuando él se vuelve a ir, ahí realmente yo toqué fondo porque pues la vi muy en serio y aparte me sentía muy mal, o sea, muy mal en el sentido de salud, me empezó como a subir la presión, me faltaba el aire, eh, me daban crisis como de ansiedad o de taquicardias estando en el trabajo. Y en el ambiente que yo tenía, pues les había platicado a mis amigas del trabajo y así, no, y qué bueno, alguien más va a venir, Dios te va a mandar a alguien mejor, él no era la persona para ti, y qué bueno porque vamos a salir, vamos a poder, viajar y no sé. Y yo seguía como al principio en ese ambiente de salir y de así, pero pasaba algo que cuando llegaba a la casa me sentía muy mal, me sentía muy vacía, me veía el cuarto y sin sus cosas, sin nada de él, y me sentía muy mal, pero creo yo que ese vacío era por la ausencia que tenía de Dios, porque no lo busqué, no lo buscaba. Entonces hablo con mi mamá y le platico la situación con mucha vergüenza por todo lo que yo le había, por lo enojada que yo estaba antes de que qué se metía en mi vida, que qué le importaba. Y cuando pasa, sucede la situación de que él se va, pues ya yo voy con mi mamá y le platico la situación y me dice, acércate a Dios, es lo único que puedes hacer, acercarte, vuelve a la confesión, a los sacramentos, entonces me confesé, comencé a rezar el rosario todos los días, empecé a ir a misa, no diario, pero iba. Para esto yo seguía en ese mismo trabajo y mi mamá me dijo, si quieres ver un cambio real, salte de donde estás. Ganaba bien, me decía, salte. O sea, si quieres cambiar totalmente o dejar de lo que lo que estabas haciendo, salte, no tengas miedo, porque yo le decía, pero ¿cómo lo voy a hacer? No tengo dinero, me voy a quedar sin dinero, como, tú salte de trabajar. Y tomé la decisión y me salí. Y regresé, mi mamá tenía la cooperativa del colegio donde fuimos toda la vida, tenía la cooperativa de ahí y regresé con mi mamá al colegio a vender postres y dulces y de todo. Y gracias a Dios me sentía muy bien. No ganaba lo mismo ni nada, pero tenía tranquilidad. Entonces me alejé de todo el ambiente que tenía, de las amistades y todo. Me preguntaban, me decían, es que yo creo que tú me culpas, me decían, nos culpas por lo que te está pasando. Le digo, no los culpo, pero necesito alejarme, necesito estar bien. Entonces yo me alejé de todos, de todas las amistades que tenía, yo ya no salía, dejé de tomar, por obra y gracia de Dios, porque tomaba muchísimo, mucho tomaba. Entonces, dejé de tomar, dejé de fumar, me alejé de las amistades, comencé una vida de gracia, de oración. Comencé a escuchar mucho a Lupita Venegas, que me recomendaba mi mamá, y a Fray Nelson Medina. Mi mamá tiene años que lo escucha y lo comencé a escuchar. Para esto se dio el tiempo de la pandemia, entonces suspenden las clases y yo ya no me quedé sin trabajo. Entonces fue eso como en marzo del 2019, 20. 2020, perdón. Me quedé sin trabajo y todo y buscaba siempre ir a misa diario junto con una hermana de mi mamá, con una tía. Todos los días iba a misa. Y cuando empieza la pandemia, Fray Nelson Medina dijo que iba a celebrar la misa todos los días para verla en línea y ponía un formulario de Google para que pusiéramos las intenciones, las que quisiéramos. Y él iba a mencionar al principio de la misa algunas intenciones de las que se mandaban.
Entonces, yo al principio pedía por la restauración de mi matrimonio y porque mi esposo regrese y era como un afán el que él regresara y mi mamá siempre me decía, pide por su conversión, no pidas de que él regrese, de qué te sirve que regrese si va a ser igual, tú pide por su conversión. Entonces en el formulario de Fray Nelson decía esa parte por la conversión de, y yo siempre lo ponía a él, siempre lo ponía. Y muchas de las misas, si están grabadas y están en YouTube, sale él, sale su nombre. Tocaba que lo mencionaba mucho, mucho. Incluso en las homilías cuando daba yo sentía que él me hablaba, o sea, que Dios me hablaba a través de Fray Nelson. Y y así pasó. Diario, todos los días, la verdad lloraba. O sea, yo era como que es que mi esposo, y es que yo, o sea, yo tenía la idea de que yo me había casado para siempre, a pesar de no saber el valor del sacramento o verlo de una manera como superficial por lo social, pero esa idea yo sí tenía que el día que me casara iba a ser para siempre, no iba para divorciarme. Entonces, pues así pasó en ese lapso, que le mandaba algún mensaje a él o así, me contestaba cortante y así. Así, pasamos, ¿cuánto? Unos meses. Unos meses. Me acuerdo que la vez que se fue definitiva, yo le regalé a él un libro de oraciones y un rosario y le dije que se lo llevara y se lo llevó. Y así estuve yo, en mi parte yo me acerqué a Dios. O sea, esa fue la manera para mí de sentirme mejor, acercándome a Dios y a los sacramentos. ¿Y tú? Y yo pues por mi parte pues todo lo contrario. Yo estando con mis papás pues ahora sí que disfrutar así, ahora sí de la soltería o de lo que no viví en su momento porque pues empecé a salir más con los amigos, que el fútbol, que el alcohol y todo eso, o sea, yo prácticamente viviendo como soltero, o sea, yo disfrutando de todo lo que no había vivido. Eh, ya entonces, como lo comenta Claudia, pues ella me escribía o me llegaba a mandar mensajes, pero yo pues sí le llegaba a contestar o a veces no. Yo que le enviara mensajes a ella, nada, sino más bien ella. Y bueno, entonces ya viene el 2020, entonces cuando yo comienzo a relacionarme o a platicar con una persona, una muchacha de ahí del trabajo, que nos empezamos a, sí, pues a como a conocer, a platicar y esto. Entonces ya, pues, comienza también una relación, por así decirlo, ya más seria o más formal, como de noviazgo con ella. Eh, y para esto, igual Claudia me escribía o me llegaba a preguntar cómo estaba o así, y pues yo, no, pues, todo bien o así. Incluso me llegaba también a preguntar, oye, pues hay alguien más o sí, o no sé, que quieres conocer a alguien o así, o cosas así. Pero yo siempre lo negaba, no, no, para nada, o ¿cómo crees? No, no, yo siempre lo negaba. Pero por otro lado, pues yo tenía, o ya había empezado esta relación con esta persona. Eh, Así pasaron los meses, más o menos como en abril, mayo del 2020. Ya me empieza a mandar mensajes también Claudia de, oye, pues no sé, te invito a comer o ven a la casa. Y yo, pues sí, accedía, pero así también recuerdo que una ocasión que vine y se lo comenté, yo sentía la casa extraña, ¿no? No sé, o sea, como que bien, como yo un desconocido aquí, como que ya no me sentía a gusto, pero yo siento que era parte también de lo que yo estaba viviendo, en el pecado que yo estaba viviendo. Y, y ya poco después pasa que Claudia, o bueno, lo de la bendición De... de aquí de la casa. Ah, sí, para esto cuando nosotros nos venimos a vivir aquí a la casa nunca no le pedimos a alguien a un sacerdote que nos bendijera aquí el hogar. Entonces, yo me sentía como incómoda y conseguí que viniera un sacerdote a bendecirnos aquí. Vino y bendijo cuando Juan Carlos no estaba, estaba yo sola y a partir de ahí yo ya me sentía mejor, ya no era como que tan de escribirle a él o de estar tras de él, porque para esto también había ido a un retiro que me ayudó muchísimo en el que un joven me hizo una oración pues solo Dios sabe, él tiene como ese don de, pues conocimiento, yo pienso, porque él no sabía nada de mi situación ni me conocía y me dijo que
que el Señor Jesús escuchaba todas las noches que yo hablaba con Él y que Jesús y María estaban conmigo, que no me sintiera sola. Y porque yo decía, te pido por esta hermana que sufre tristeza, depresión, o sea, como si Él supiera lo que yo estaba pasando y Él no sabía. Y en esa oración estábamos frente al Santísimo cuando Él se me acercó y me dijo eso. Entonces a raíz de ese retiro yo me sentí mucho mejor, no estaba como que ya tan encima de Él de preguntarle o de mandarle mensajes o así. Y con la bendición de la casa, pues mucho más. O sea, yo ya me sentía, podía preparar, quedarme aquí en la casa, prepararme de comer, comer yo sola, como que en esa parte ya me sentía mejor. Entonces ya también ahí yo fue cuando noté el cambio, porque en otra ocasión cuando me invita a comer, vengo aquí a la casa y yo veo, la vi totalmente diferente a pesar de que tal vez era todo igual. No sé, vi hasta como que más limpio, diferente. Y le platiqué, o bueno, incluso en esa ocasión le comenté a Claudia, le digo, oye, veo todo diferente, veo todo como que mejor. Incluso yo a ella la noté también, pienso que como su conversión. Yo en ese momento no sabía, obviamente, que era tal vez eso, pero incluso yo le dije, es que te veo rara, te veo bien diferente, e incluso hasta le dije, te veo como fanática, como tu mamá. Así lo Igual. comenté. Y yo sin saber que era pues su conversión prácticamente. Entonces, pues así pasaron las semanas, nos seguíamos, bueno, ella me seguía escribiendo así, y pues yo sí le contestaba o así pasaron los días, las semanas. Y yo, por otro lado, pues seguía también en lo mío, o sea, con el fútbol, los amigos y con la relación con esta persona. Y negándoselo a ella. Así es. Y ya para esto, como ya frecuentábamos más y para platicar y así, decía que él quería regresar, pero no, que no sabía cuándo, no sabía cómo, así. Y yo me preguntaba como por qué, qué se lo impedía, si eran a lo mejor sus papás o no sabía, o sea, me quedaba como duda de por qué no regresa si es tan fácil que regrese, porque no sabía, intuía a lo mejor que pudiera haber una persona y de hecho yo oraba también por si hubiera una persona, pero no sabía que realmente sí había otra persona y eso era como que lo que le impedía a él regresar. Recuerdo también que el miedo más grande que yo tenía y fue porque me pasó así que estaba lavando los trastes y sentí un miedo muy, muy grande de que mi esposo embarazara a otra persona. O sea, era algo que yo decía, es que si embaraza a alguien ya, o sea, ya no va a volver, no va a regresar nunca. Y recuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, es que me siento muy mal porque siento esto y mi mamá me tranquilizó y ya. También empecé los talleres de oración y vida con el padre Ignacio Larrañaga y teníamos que subrayar algunas citas y recuerdo que leyendo la Biblia había algo que me llamó, una cita que me llamó mucho la atención que es Marcos 4:22 y que yo no quería subrayar porque me dio miedo por lo que dice. Dice, porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Yo sentía que algo me iba a enterar, pero no sabía de qué. Y me daba miedo como subrayarlo, pero dije, bueno, Señor, si tengo que pasar por lo que tenga que pasar, y subrayé esa cita y la recuerdo muy mucho. Entonces un día quedamos de vernos para comer y, y él me dijo al último que no iba a poder, me cancela. Entonces recuerdo que era un domingo, 2 de agosto del 2020 y yo iba a misa, ya había entrado a trabajar a otro lado y estaba entre si iba a misa o al Santísimo, porque ya no tenía oportunidad de ir tanto al Santísimo. Me decido ir al Santísimo y hacia donde voy, resulta que veo el carro de mi esposo afuera en la calle, pues, pero eran unos campos de fútbol, están ahí muy cerca, y yo pensé que a lo mejor iba a estar ahí jugando. Y me quedé atrás del carro para ver cuando saliera, le estuve marcando y no me contestaba. Y ya en una de esas lo veo salir y lo veo salir con la tercera persona, saliendo de un restaurante. Y él se pregunta que qué hago yo ahí, que qué estoy haciendo, que si lo ando siguiendo, ok. Le dije no, dije ya Dios que me permitió ver lo que está pasando. Entonces ya él me dice, pues déjame la llevo y ahorita hablamos. Y cuéntale esa parte. Pues sí, ya entonces yo la llevo a ella, a esta persona, a su casa, entonces, y ya regreso acá donde estaba Claudia. Y pues ya ahí yo fue como, ahora sí como enfrentarme a todo lo que había pasado o lo que estaba por pasar. Como lo comenta Clara, ya días previos ya yo traía esa pues como inquietud de ya regresar con Claudia o ya regresar al hogar, pero no sabía cómo decirlo. Pero justamente ese día
fue que me habla esta persona y me comenta o me da la noticia de que está embarazada. Y de momento entonces pues me dice, ¿y qué vamos a hacer? Y yo pues con dudas o no sé, muchas cosas, le digo, pues adelante, vamos a tenerlo y pues ya, a ver qué pasa. Entonces ya decidimos ir a comer, nos vamos en mi carro y fue cuando pasa esta situación de que nos ve Claudia. Entonces ya la llevo a su casa a ella y regreso con Claudia. Y ya le digo, bueno, ya acá comentando con Claudia, le digo, pues sabes qué, yo quiero regresar al hogar o quiero regresar contigo, pero en eso ella me quita la palabra, está embarazada. Le digo, sí, es que está embarazada. Y ella así me lo dice con total tranquilidad y paz, no pasa nada, está bien, te perdono, pero regresa al hogar conmigo. Y ya vemos cómo le hacemos o esta situación, cómo la afrontamos, pero regresa conmigo. Ahí fue, siento como que mi quebrantamiento, no sé, se me cayeron las vendas de los ojos, ahí fue que ya vi totalmente todo distinto. Seguimos platicando de qué íbamos a hacer o qué iba a pasar o sí o cómo íbamos a afrontar la situación. Nos fuimos al Santísimo, Y ya sí. me comenta Gladia, pues vamos, yo iba a ir al Santísimo, pues vamos. Y sí, entonces ya fuimos ahí cerca a una capillita de adoración perpetua. Ahí fuimos. E incluso ahí tienen unos como papelitos y una bandeja para poner, no sé, las oraciones o uno lo que le quiera decir al Señor. Recuerdo que yo agarré o tomé un papelito y empecé a escribir. No recuerdo qué exactamente, Yo sí le pedías nada. perdón a Dios por... Principalmente era eso, pedirle perdón y sobre todo, pues, que se hiciera, pues ahora sí, su voluntad, no a nuestra manera, sino a su voluntad. Y ahí le dejábamos esta situación. Y entonces ya estuvimos un buen rato, yo sin saber qué era la adoración al Santísimo, ahí estaba. Eh, y ya después pues ya nos fuimos juntos y llegamos aquí a la casa. Al día siguiente ya pues regreso yo a trabajar y veo pues a esta persona, a la otra persona y pues ya le comento y sabes qué, pues pasa esto que pues voy a regresar con mi esposa, pero pues yo quiero hacerme cargo de pues del bebé. Pero ella pues muy enojada obviamente, pues sabes qué, de mí no vas a saber nada y ya, hasta aquí. Ah, bueno, porque, bueno, no sé si lo comenté, pero pues trabajamos juntos, estamos en el mismo trabajo. Y a pesar de que nos viéramos o todo, pues cada quien por su lado y de mí y del bebé, pues no vas a saber nada. Y pues sí, y así quedó. Entonces, pues ya a partir de ahí, ya voy de nuevo con mis papás para regresarme con todas mis cosas. Ya regreso aquí al hogar y pues ahora sí empezar a comenzar una vida de gracia. Ya por como a ella yo la vi ya totalmente diferente, yo me sentí o lo que comento es que la vi ya en gracia o con otro semblante y ya para mí era como una motivación, como de que pues yo quiero igual estar como ella, entonces ya comencé o le comenté a ella de que yo quiero pues confesarme, quiero pues estar en gracia. Entonces ya el fin de semana próximo al siguiente fue que fuimos a misa juntos, yo me confesé y también algo, pues la forma de actuar de Dios porque estando en la confesión, de repente yo le empiezo a comentar al Padre o bueno, pues mis pecados o todo, ¿no? Pero de repente me decía algo más y yo pues me quedé callado, no sé, y él me empieza a decir, y esto, ¿has hecho esto? Y yo, sí. Y esto, el otro, sí. O sea, ya él prácticamente me estaba, pues, revelando mis pecados. Y yo, sí, sí, lo he hecho. Y sí, esto. Y sí, he pasado esto. Sí, lo he hecho. Entonces fue algo, pues, también a mí que me dejó muy marcado esta confesión. Y pues así empezamos ya juntos, ahora sí, ir a misa, ahora sí vivirla como se debería de vivir, Ujú. como se debe de vivir. Comenzamos también el rezo del rosario y también sobre todo pues muchas cosas personalmente porque ya la música que escuchábamos ya la dejamos de lado. También las amistades incluso las dejamos de lado, o sea,
prácticamente fue un así de tajo, de cortar con todo. Incluso yo, como lo comento, que me gustaba muchísimo el fútbol, que no lo dejaba por nada de jugar. O sea, también prácticamente de un fin de semana a otro lo dejé totalmente. Yo siento que ahí fue ese fin de semana o esas semanas fue cuando inicié yo tal vez mi conversión. Sigo en mi conversión, obviamente, esto no termina, Ujú. pero fue totalmente un cambio de vida. Sí, así, también él es, bueno, era muy fan de las Chivas del Guadalajara y tenía más de 100 playeras de colección que compraba como compulsivamente y se deshizo de todas, nada más le quedó una, de como que tenía una idolatría al fútbol. Yo creo que era eso, porque no es malo que juegue, ni lo mejor que estuviera yendo a los partidos así, pero era una idolatría. Entonces, pues lo que pasó que pusimos en primer lugar a Dios en nuestro hogar y por ende pues cambió todo. Ya para esto pues él no tenía contacto con ella y en mayo del 2021. 2021 creo que Bueno, siempre también para esto estuvimos en oración por ella y por el bebé. Siempre decíamos así, por su conversión también y por el bebé. Así siempre, cuando el rosario lo ofrecíamos por ella y por el bebé. Siempre, siempre la teníamos en mente. Entonces, para mayo del 2021, pues ella me marca ahí al trabajo y ya me comenta que si no quería, o que si no tenía curiosidad por conocer ahora sí que a la bebé, y ahí fue cuando supe que era niña, porque sacando cuentas, pues ya era tiempo de que ya había nacido. Entonces, pues yo le comento, sí, pues obviamente quiero conocerla. Y ya me dice, pues sí, se llama Ami, nació el 4 de marzo del 2021 y pues si quieres conocerla, pues adelante, está bien. Entonces yo le digo, sí, está bien, pues si quiero conocerla, pero pues quiero que esté Claudia presente conmigo, la conozcamos los dos. Y ella pues se opone y ya ahí queda, entonces no quedamos en nada, se enoja y ahí quedamos. Entonces yo en ese día le comenté a Claudia, oye, me marcó ella y pues me da la oportunidad de conocer a la bebé y se llama Ami. Y ya ella me nota así como con esa curiosidad, con esa inquietud de yo obviamente querer conocerla, pero ella me dice, no, ¿sabes qué? Hay que platicarlo, hay que orarlo, hay que pues, tomar una decisión bien antes de porque si era de que la conociéramos, pues era ya los dos, no nada más yo solo. Entonces incluso nos acercamos a un padre y al le mismo padre. comentamos la situación y ya nos dijo así también tajante, no, ustedes ya son un matrimonio, son una familia, ya están juntos y si la van a conocer es los dos. Si no, nada. Ya ustedes son los que deben de imponer las condiciones. Ella está consciente o debe de estar consciente de que son un matrimonio y que ya están juntos y si no es juntos, pues no. Y así entonces ya yo a ella igual seguí sin contacto, sin hablarle ni nada, pero obviamente seguíamos en oración, siempre en oración por ella y por la bebé, ahora sí ya sabíamos que era una Su nombre. niña y su nombre. Y entonces ya para septiembre de ese mismo año ya me vuelve a hablar y ya me comenta, oye, ¿sabes qué? Pues si quieres o si quieren conocer a la bebé, pues adelante. Está bien, que vengan los dos y pues ahí está. Y justamente fue un 16 de septiembre cuando la conocimos, fue un jueves. Esa mañana fuimos a misa. Incluso una hora antes de que acordamos el lugar y la hora de donde nos íbamos a ver con ella y con la bebé, estuvimos un rato en el Santísimo, pues igual en oración, y pues ya se da el momento y ya la conocemos a la bebé. Y pues ella muy accesible también es lo que comentamos, o sea, notamos un gran cambio en ella, la verdad siempre accesible, nos da la oportunidad de conocerla y pues así pasan los días perdón, más bien las semanas, porque nos da la oportunidad de estarla viendo Cada cada fin. semana o cada fin de semana, pero solo estando presente ella. Entonces ya para unos meses después o ya para fin de ese año, que es del 2021, pues ahora sí que nos animamos a preguntarle o de que si nos daba la oportunidad de pues ir por ella, por la bebé y tenerla y sí, o sea, adelante, está bien. Y ya así ha sido la situación, vamos por ella los fines de semana
bueno, también para esto solo era del sábado, vamos por ella y el mismo sábado la regresamos. Y el domingo igual, vamos por ella y el mismo domingo la regresamos. Y así estuvimos un buen tiempo, casi como unos 6 meses. 6 meses. Y ya para mediados del 2022 nos animamos nuevamente y le comentamos, oye, ¿sabes qué? Pues queremos verla, pero si es posible que se quede a dormir con nosotros. Y sí, o sea, ella accede y igual empezamos así a ir por ella el sábado temprano y ya la regresamos el domingo por la noche. Y para esto, pues la verdad fue algo fuerte porque yo siempre le pedí a Dios cuando supe que había una tercera persona que me concediera, le pedí al Señor Jesús, concédeme la gracia de verte como tú, de verla a ella como tú la ves, de no tener coraje, de no tener rencor, porque tú también moriste por ella en la cruz. Entonces yo no quería tener ese sentimiento. Yo creo que Dios me preparó para ese momento porque muchas veces me la encontraba en el camino de regreso a mi casa. A la hora de la comida, ella pasaba, nos encontramos en los carros y yo la veía y al principio me daba hasta como taquicardia o así la impresión, pero siempre rezaba y siempre pedía por ella. Y un tiempo en la parroquia en la que estamos, un sacerdote, en paz descanse, muy amoroso a la Eucaristía, estuvo haciendo horas santas los jueves por el perdón, por el perdón, por el perdón. Entonces yo cada que salía del trabajo llegaba directo y recuerdo que pasé ese proceso así en oración y de pedirle al Señor que me concediera esa gracia. Entonces la vez que nos quedamos de acuerdo para conocer a Ami, pues fue algo complicado porque en el sentido de, yo me sentía nerviosa porque dije, o sea, la voy a ver a ella, porque a mí no puede, pues si nunca nos había visto, pues no era lógico que se pueda quedar con nosotros y éramos extraños para ella, tenía 6 meses de edad. Entonces, ese día que nos quedamos de ver, fuimos al Santísimo a misa y yo le pedí a Dios esa gracia y gracias a Dios que me la concedió del perdón, porque cuando la vi a ella no tuve ningún coraje ni resentimiento, al contrario platicamos y ella me comentaba que ella al principio no quería tener a la bebé por la situación, porque ella ya es mamá de otra niña más grande y era mamá soltera, entonces no quería pasar por lo mismo y que ella no quería tener a la bebé y algunas personas de su mamá y varias personas la convencieron de que la tuviera. Para esto yo recuerdo haber orado 9 meses por un bebé que fuera, que no, 9 meses Espíritu. por, ajá, espiritualmente adopté un bebé en el tiempo de pandemia de que mi esposo no estaba y recuerdo que nos invitaron a eso y yo puse familia Rubio Cárdenas y yo oré 9 meses por ese bebé y yo creo que ese bebé es Ami porque ella estuvo muy tentada a abortar y gracias a Dios que no lo hizo y ese día yo le dije que ella tenía miedo de que yo conociera a la niña porque pensó que por coraje yo le iba a hacer algo a ella. Y yo le dije que no se preocupara, que todos cometíamos errores, que yo también la había regado mucho, me había equivocado mucho, que a mí iba a ser bienvenida en mi casa, en mi familia, porque para esto mi mamá y Jesús recibieron a Juan Carlos y hablaron con él. Ellos supieron luego, luego del embarazo de ella y nos dijeron que nos iban a apoyar, que iban a estar con nosotros en oración para afrontar lo que se viniera. Entonces en mi familia, gracias a Dios, recibieron muy bien, bueno, recibieron a Ami, la reciben y la quieren como si fuera hija propia y convive con todos, es parte de nuestra familia. Y el Señor obró mucho también en la mamá de Ami porque ella no es de las personas que quieran entrar en conflicto o que quieran hacer algo, sino que siempre es muy disponible y siempre cuando se refiere a algo que tengamos que hacer, nos incluye a los dos, no nada más a él, y para todo nos pide participación. Entonces, pues gracias a Dios llevamos una muy buena relación con ella y pues lo que queremos es, pues primero que Ami sea una niña santa, que podamos llegar a la santidad y la conversión de todos, de nuestros familiares y de todos. Y yo creo que Dios ha obrado grandemente en ella también, en la mamá de Ami y de su familia. Para gloria de Dios todo. Ay, no, qué hermosura. Mi esposo no conocía la historia. Ah, no. No, yo estoy aquí No desayunándome. le viste la cara, yo ya la conocía un No, poquito. yo me quedé como, ¿what? Sí. Porque lo más común cuando uno escucha este tipo de testimonios, hasta pues antecitos cuando recién sucede, es rabia,
es división, es esa falta de perdón, o sea, no sé, se nota la gracia de Dios por todas partes, pero Él primero te preparó a ti, Ujú. o sea, Él primero obró en ti, en tu conversión, preparando tu corazón, y mira que cuando tú lo perdonaste, lo que es el perdón, el amor, la humildad, fue cuando el demonio cayó, Ujú. cuando él sintió esa gracia también. Qué belleza. Yo pienso que ahí obró, es como esa parte mística del sacramento, Sí, que decimos que somos una sola carne, que el sacramento, digo yo, tiene poder. sí. Creo que ahí fue donde obró el Señor maravillosamente. Ay, no, qué belleza. Me encanta porque es un testimonio de muchos matices, demasiados. Amor, perdón, Sí, conversión, muchas esa cosas mamá que, tuya divina. muchas cosas que pudieron no platicar, pero a lo mejor el tiempo no nos da tanto, pero es lo más trascendental o lo más relevante. Claro. Algo que también ayudó mucho en el ministerio que yo entré, que se encarga de restauración de matrimonios, y ahí aprendí muchas cosas, sobre todo el valor del sacramento, y me daba la esperanza de saber que aunque hubiera un hijo de una tercera persona, nuestro matrimonio se podía restaurar, y más porque cuando hacemos los votos que decimos en la salud y en la enfermedad, no nos referimos solo a la salud física, sino también espiritual, y yo creo que esa parte siempre la olvidamos, la parte espiritual. Y él, pues los dos estábamos enfermos, la verdad, ya Dios que ha obrado y que sigue obrando y que no nos deja, gracias a Dios no nos deja. Y pues aquí seguimos en este camino, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ir todos los días a misa. Juan Carlos se hizo adorador nocturno y yo también, estamos en la adoración y ahí seguimos apoyando en lo que podemos a matrimonios que pasan por situaciones, dando algún consejo o algo así. Ay, qué Qué hermoso. bonito. Y ya con este testimonio, porque obviamente los matrimonios que escuchen esto, y seguro muchos están viviendo lo mismo, van a decir, sí se puede. Sí, sí, sí. Pero necesitamos ordenar Sí. para que la gracia de Dios pues obre en nosotros. Porque si estamos en pecado o estamos en desorden, pues es difícil, Ujú. ¿cierto? Sí. El Señor necesita esas almas dispuestas para que su gracia obre. Ujú. Entonces, creo que es un testimonio precioso y el Señor sí ha utilizado estos instrumentos maravillosos, pero ustedes también le dieron ese sí, a pesar de que nunca han dado ese testimonio, menos en redes sociales, Ujú. y que no es fácil, ¿no? Ustedes le dieron ese sí. Entonces, maravilloso. La niña es hermosa porque ya conozco las Ya fotos. dicen, dicen que se Ya parece las a sé. mí, es lo chistoso, que se parece a Sí, mí yo la cuando yo era acabé de niña. ver. Ay, no, Hermosa, es hermosa, hermosa, hermosa. miren. Gracias. Tiene 5 años ahorita y Sí, Ay, qué lo belleza, Es más que podemos preciosa. hermosa. ahí que se quede en misa, pero es muy es bien inquieta, inquieta. pero ahí Sí. está. No, divina, qué qué hermosa, belleza es. hermosa, hermosa. Bueno, a todos les agradecemos mucho y les pedimos que compartan este hermoso testimonio que no sabes a quién le puede estar Ay, generando la esperanza y que se puede perdonar, porque algo muy difícil realmente para las personas, para todos nosotros, es perdonar. Ujú. Normalmente vemos siempre la herida y nos enfocamos siempre en el dolor, pero no en encontrar, buscar y regalar el perdón. Pero de eso se encarga el Señor, hay que pedir esa gracia. y que mire que esos angelitos no tienen la culpa. No, nada. Ella es para mí es bendecida porque mire, tiene ya una familia multiplicada y grande, mejor dicho. Debe ser súper contemplada. Sí, sí, Qué bonito. muy inquieta y muy tremendilla, pero muy lista también. Y dice que tiene Ay, dos qué, mamás, que tiene dos mamás. ay, Que su demasiado mamá Claudia hermoso. Sheinbaum, la presidenta, dice que su mamá es Claudia Sheinbaum, la presidenta, y su Sí, mamá, y su otra mamá. en serio. Ay, Sí, no, así no, no, dice. ay, no, qué belleza. Ujú. Bueno, no, en todo caso, si tú estás recibiendo este regalo tan grande del Señor a través de este testimonio, pues vamos a compartirlo. Ese es tu granito de arena. Compártelo todo lo que más puedas. Deja muchos mensajes hermosos a esta hermosa familia. Únete al apostolado, suscríbete para apoyarlo. Y si tú quieres compartir ese testimonio y la gloria de Dios en tu vida, escríbenos al correo electrónico regálame tu historia @gmail.com. Chicos, muchas gracias, Dios los bendiga. Derrame muchas gracias especiales sobre su hogar, sobre esa niña tan hermosa y nos vemos entonces muy pronto. Un abrazo a todos, bendiciones. Gracias, Chao. Bendiciones. igualmente. Chao.